Segunda de Timoteo, capítulo 3, leemos a partir del primer versículo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron hechas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. El apóstol Judas, o el hermano de nuestro Señor, nos ha estado advirtiendo hasta este momento, usando el Antiguo Testamento, de las cosas difíciles que han de venir por medio de los falsos maestros, de aquellos que se meten o son parte de las iglesias incluso, y que causan daño y aflicción, y va utilizando ejemplos o historias del Antiguo Testamento. Ahora ya se encuentra en estos versículos que acabamos de leer en Judas, en el final de toda esa exhortación o advertencias que está haciendo sobre los falsos maestros y los falsos profetas, antes de entrar en algunas estipulaciones que le quiere dar a los discípulos, a los creyentes como nosotros. En este caso, Judas no va a acudir al Antiguo Testamento, sino que ahora va a acudir, va a citar a los apóstoles, así como los apóstoles os han enseñado. Es decir, ya no va a ir a la enseñanza de la antigüedad, sino también a la del presente. Incluso podemos sospechar que algunos de los apóstoles a los que él se refiere en estas líneas todavía estarían vivos. Y que por tanto ellos mismos podrían haber estado escuchando las enseñanzas de estos apóstoles, que de algunos no conocemos cuáles fueron sus circunstancias, pero que se movían por el mundo cristiano, ¿no? por el área donde la iglesia se estaba extendiendo e instruyendo también a las iglesias. Así que Judas dice, bueno, de la misma manera que ya hemos avisado del Antiguo Testamento, ahora yo os aviso con las mismas palabras que vosotros habéis oído de los apóstoles. Y entonces ahora lo que va a hacer es darnos unas características
que son importantes que nosotros podamos tener en cuenta antes de entrar en esas aplicaciones o en esa exhortación más directa que va a hacer a los creyentes. Son las últimas advertencias antes de pasar a nuestras responsabilidades directas. Y hay varias cosas que son importantes en estas líneas, que debemos tener en cuenta, que son citas, vuelvo a decir, de los apóstoles. Pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Lo primero que nosotros tendremos que señalar, tú y yo, para nuestras propias vidas, es la autoridad apostólica. Es decir, lo que los apóstoles estaban enseñando e instruyendo en ese momento en la iglesia cristiana eran cosas que nosotros deberíamos de retener y deberíamos de hacer memoria. Cuando está haciendo aquí referencia a los apóstoles, no entendemos a todos los que fueran mensajeros. La palabra apóstol tiene una relación general, todo el que era mensajero, pero cuando tiene ese artículo, los apóstoles, se está refiriendo a un grupo específico, que son aquellos que el Señor Jesús había elegido. Los 11, más el apóstol Saulo Pablo, que sería el apóstol de los gentiles. Por tanto, lo que está diciendo de una idea principal e importante es mirar, de la misma forma que tenéis que tomar la autoridad del Antiguo Testamento, tendréis que tomar la autoridad ahora de los apóstoles. De la misma forma que el Antiguo Testamento os hablaba con los ejemplos, las historias que ya hemos ido citando, ahora los apóstoles también con autoridad os están hablando. Es justo el reconocimiento de la autoridad de hombres en el mismo inicio de la Iglesia. A la misma vez que la Iglesia cristiana en esa época, en el primer siglo, estaba recibiendo enseñanza e instrucción desde el Antiguo Testamento, ahora van a estar recibiendo instrucción a través de los apóstoles. Las enseñanzas directas, y ahora entendemos también por los mismos escritos que tenemos delante de nosotros. Fijaros lo que nos dice, de la misma forma que los apóstoles les enseñaron, y entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos ido a leer al apóstol Pablo cuando escribía a su discípulo Timoteo. Y podemos ver que también el apóstol Pablo, en ese capítulo 3, como en otros muchos lugares, habla de los últimos tiempos y habla de los falsos maestros e instruye a su discípulo Timoteo para que esté advertido de todos los malvados que entran y quieren dañar y que él debe permanecer firme en la enseñanza que ha recibido de su propia familia en la fe. Eso mismo es lo que ahora nos está diciendo Judas para nosotros. Es decir, ¿recordáis lo que dice el Antiguo Testamento? Vale, ¿recordáis ahora y podéis oír lo que han estado diciendo los apóstoles, entre ellos Pablo? Vale, pues entonces ahora vosotros tener en cuenta la enseñanza que está haciendo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y las cartas que pudieran ya estar moviéndose en el mundo cristiano de la época. Judas les está recordando lo que ellos mismos han leído en el Antiguo Testamento y lo que pueden estar escuchando de los mismos apóstoles. Y lo que hace Judas sencillamente es repetir. No está trayendo nada nuevo, en realidad, sino que está repitiendo lo que ya los apóstoles habían citado y lo que ya nosotros habíamos oído o habíamos descubierto en el Señor Jesucristo y ya incluso de los ejemplos e ilustraciones del Antiguo Testamento. En realidad, toda la revelación es un desarrollo de verdades fundamentales. Es verdad que aparece el nombre del Señor Jesucristo, es verdad que hay instrucciones específicas, que hay detalles acerca de la salvación por la fe, etcétera, etcétera. Por supuesto, el Nuevo Testamento es una nueva dispensación de instrucciones y de enseñanza, pero la raíz es la misma. Así que no podéis encontrar
nada en el Antiguo Testamento que sea contradicho en el Nuevo Testamento. Y no podéis encontrar nada que sea totalmente diferente o de una dirección distinta a la que siempre se había estado diciendo. De la misma forma que se enseñaba acerca de Cristo, fijaros bien, y de la obra de nuestro Señor Jesucristo sin el Nuevo Testamento, solamente con el Antiguo, Pablo cuando iba, no iba con un Nuevo Testamento, iba con el Antiguo Testamento. Y cuando entraba a discutir con los judíos en la sinagoga, usaba a los profetas. De la misma forma, ahora lo que nosotros podemos ver es que lo que tenemos en el Nuevo Testamento es la conclusión o la aplicación de lo que ya se estaba diciendo y se había estado anunciando, y no toma ninguna otra dirección. Y tenemos que recordar entonces que lo que los apóstoles están hablando como apóstoles. Y apóstoles sabemos que significa mensajeros, y que son mensajeros de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que nosotros concluimos para nuestra instrucción hoy es que la instrucción de los apóstoles era las palabras y enseñanzas que habían recibido de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Podemos ver el desarrollo. Por tanto, no estamos en dirección nueva ni estamos trayendo nada nuevo, pero a la misma vez nos está abriendo las puertas o el cauce para una amplitud del entendimiento que es importante que nosotros podamos recibir. Pero siempre con esta advertencia. No podemos salirnos, como dice la palabra de Dios, del fundamento de los apóstoles, que está incluido en las Escrituras. Entonces cogemos ahora nosotros en la Iglesia Cristiana Evangélica y nosotros tenemos toda la profecía y el anuncio con imágenes, ilustraciones, símbolos de lo que habría de venir. Y tenemos todo el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, libros de historia, etc. Y de pronto llegamos al cumplimiento, que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de los hombres y cómo Él se encamina hasta la cruz y cumple las demandas del Padre para nuestra salvación. Todo lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento lo vemos cumplido en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo va a enviar mensajeros, los apóstoles, que van a llevar el Evangelio por todo alrededor. Y ellos mismos no solamente tienen que instruir desde el Antiguo Testamento y la obra de nuestro Señor Jesucristo al mundo contemporáneo suyo, sino que además lo tienen que escribir. Y vemos entonces que aparecen las cartas. Y entonces viene alguien como Judas y dice, bueno, yo tengo que deciros algo, creyentes con los que tengo contacto. Judas escribe la carta, ¿para qué? Para recordaros lo que ya estaba diciendo el Antiguo Testamento, para recordaros la obra del Señor Jesucristo y recordaros lo que vosotros mismos habéis oído de los apóstoles. ¿Qué es lo que nosotros sacamos de conclusión? Que no podemos separarnos ni un ápice de todo lo que ha sido instruido y enseñado en este libro. Este es el cumplimiento desde la antigüedad del Génesis hasta la obra de Apocalipsis, de todo lo que nosotros podamos necesitar. No está diciendo en ningún momento Judas, mirad, hermanos, yo estaba en un momento en tiempos de ayuno y he recibido una visión que me ha dicho que cambie todo el sistema de cosas. No, lo que Judas hace es, ¿recordáis lo que dice el Antiguo Testamento? ¿Habéis oído lo que dicen los apóstoles? De estas cosas vosotros tenéis que tener en cuenta. Y nosotros entonces vamos como el mismo Judas. ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que aprendemos de los evangelios? ¿Cómo aplicamos las enseñanzas de los apóstoles? Esto es lo que nosotros tenemos. Podrá llegar alguien y decir, he recibido una profecía, o una enseñanza, o una dirección, una palabra directa del Señor. Bueno, ¿qué es lo que dicen las Escrituras? ¿Qué es lo que dicen los apóstoles? ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento? Alguien podrá decir incluso, un ángel del cielo ha venido a traerme un mensaje. Bueno, sí, vale, pero ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué dicen los apóstoles? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Tengamos que tener constantemente en nuestras experiencias, en nuestras visiones, una fidelidad clara y directa
a la palabra de Dios, sin salirnos de nada de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ir una y otra vez a las Escrituras. ¿Queréis saber algo acerca de vuestras vidas? No vayáis a vuestra experiencia, id a las Escrituras. ¿Queréis saber cómo es el medio de salvación? No vayáis a las palabras que puedan traeros los hombres, ir a las Escrituras. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a su discípulo Timoteo? ¿Qué has aprendido de tu abuela? ¿Qué has aprendido de tu madre? Esto es lo que tú retienes. Vuelve otra vez a estas cosas. Recuerda las cosas que yo te enseñaba, Timoteo, apóstol. Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo. Vuelve a estas cosas. Y entonces nosotros, que estamos después de Judas y estamos ya en el siglo XXI, y decimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué creemos? ¿Qué esperamos? Volved a las Escrituras. Esto es lo que nosotros tenemos. Y podremos tener experiencias y situaciones, cada uno de nosotros muy diferentes dependiendo de nuestras circunstancias. Pero remitir una vez más, dirigiros a la palabra de Dios. Las cartas que escribe el Espíritu a las iglesias en el libro de Apocalipsis, si recordáis, tal como se les está diciendo a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Filadelfia, retener las cosas, guardar lo que habéis recibido. Y ahora nosotros que estamos aquí en esta iglesia y que esperamos renovaciones, ampliar, comprender mejor, ser más sabios, ser más santos, etcétera, etcétera, ¿a dónde tenemos que dirigirnos? ¿Dónde tenemos que descansar? ¿Dónde está la información? ¿Dónde está nuestro fundamento? En la palabra de los apóstoles, en las Escrituras. Y todo lo que no tenga que ver con esto, se separe de esto, rechacémoslo. Y podrán venir papas y obispos, y podrán venir concilios, y podrán escribirse libros profundos en enseñanza, pero si no es conforme a la palabra de Dios, las Escrituras, los apóstoles, entonces no es conveniente para nuestras almas. La segunda cosa que nos está diciendo Judas a nosotros es en la época en la que estamos viviendo. ¿Cómo se define? ¿Cómo define nuestra época? No sé, es que los estudiantes todavía lo tendréis un poco en la memoria, ¿no? Pero cuando se nos divide la historia es la edad antigua, edad moderna, ¿no? La edad media, edad moderna, edad contemporánea, luego viene el tiempo industrial, luego viene lo que es el siglo de hoy, la época, las circunstancias, la edad actual. Constantemente podemos ver cómo se va definiendo, y se define por qué, la cultura que estamos teniendo, el énfasis que se está dando a las cosas. Hoy se define nuestra cultura por la sexualidad, por los nuevos conceptos de familia, de dignidad, de derechos, de justicia, etc. Es toda una cantidad de información para definir los tiempos en los que estamos viviendo. Bueno, pues Judas y Pablo también definen esta época en la que estamos viviendo. ¿Y cómo lo hace? En el postrer tiempo, en los últimos tiempos, o como dicen en otros lugares, en los últimos días. La definición de la era cristiana, en los momentos que estamos viviendo, no es por aparición de nuestro Señor Jesucristo, que es la era cristiana, no lo hace por la influencia del libro de la Biblia, que hemos tenido la influencia de la Biblia en el mundo europeo, occidental, no se hace por la capacidad de desarrollo del ser humano, que hemos visto cómo el ser humano se ha ido desarrollando. Lo que los apóstoles hacen en sus escritos, y lo hace Judas recordando lo que han dicho los apóstoles, es que estamos en los últimos tiempos. ¿Y cuándo se definen nuestros últimos tiempos? Siempre el día de mañana, un mañana que nunca va a llegar, siempre habrá un mañana, o se define por la aparición primera de nuestro Señor Jesucristo, que es el inicio de las cosas, y la esperanza de su segunda venida, que es el término o el fin de las últimas cosas. La marca de los creyentes es que esto, dice, los últimos, el postrer tiempo, tiene un fin. Son los últimos. Y podremos decir, hombre, llevamos como los últimos tiempos 2000 años y lo que aún nos queda.
Pero esto es lo que nos está diciendo Judas y nos está diciendo Pablo y nos lo dicen en otros lugares. Estamos en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que esto significa? Si, como hemos dicho, es desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Bueno, no es tanto que vosotros estéis esperando, ya casi va a terminar, porque a lo mejor no termina, porque aún todavía nos quedan unos cuantos años o unos cuantos centenares de años. No, cuando está hablando de los últimos tiempos es que ya no tenéis que esperar nada más. Ya no hay nada más. Ya no hay más revelación. Ya no hay más instrucciones. Ya no hay más cosas que se tengan que hacer para la salvación de las personas. La salvación ya se ha completado en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús no va a venir para implantar otro reino. El Señor Jesús no viene para instaurar otro pueblo u otras circunstancias. No, nuestro Señor Jesucristo viene para cerrar el capítulo y abrir lo que será el cielo nuevo y las tierras nuevas. Se iniciaron con Cristo y todo terminará con nuestro Señor Jesucristo. Lo que anunciaban las profecías en el Antiguo Testamento siempre hablaban del presente. Persecuciones, el castigo de parte de Dios, ocurrirían estos acontecimientos, pero muchas veces señalaban el futuro. Es decir, la profecía tenía algo que era actual para ellos y algo que tendría que verse en la lejanía. Y cuando los profetas en el Antiguo Testamento miraban hacia la lejanía, mezclaban y unían lo que podría ser en un momento la venida de nuestro Señor Jesucristo y el tiempo glorioso que Él instauraría hasta llevar al reino de los cielos y la gloria. Así que muchas veces, cuando vosotros leáis en el Antiguo Testamento, vais a leer cosas que van a ocurrir cuando Cristo venga, nacerá en Belén y será entregado por 30 monedas y ocurrirán aquellos detalles y aquellos otros, la caída de Jerusalén, etcétera, etcétera, y a la misma vez se mezcla como el gran día, el día del juicio, el día final. Y parece que eso estaba unido como si fuera un solo día o una época muy concreta, muy limitada, pero no, lo que nos está diciendo es todo aquello que iba a ocurrir con la venida de Cristo y la extensión de su reino son los últimos días. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más. Porque lo que se está marcando es que Cristo ya ha cumplido y ya está satisfecho todas las demandas del Padre. Ya está hecho. Ahora lo que nos queda es ver cómo se completa cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Se va a caracterizar esta época de los últimos tiempos, el postrer tiempo del que estamos viviendo, se va a caracterizar por una parte la extensión de los reinos. Es decir, el reino de los cielos se va extendiendo. Y podemos ir viendo cómo la gente se va convirtiendo y por todo el mundo predicando el Evangelio a todos los pueblos, todas las lenguas. Podemos ver que Jerusalén, después que es toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de todas las culturas, de todas las formas, la gente se convierte y se hace cristiana con toda su manera de servir y de honrar al Señor, con sus culturas particulares, pero se va extendiendo. Pero a la misma vez, lo que nos está diciendo es que la marca de estos últimos tiempos en los que estamos viviendo es que siempre habrá persecución y siempre habrá dificultades y por tanto habrá falsos maestros. No podemos llegar y decir, no nos enseña la Escritura que podamos encontrar tiempos placenteros y luego tiempos malos, o tiempos malos para después encontrar tiempos buenos. Fijaros que lo que Judas está diciendo, ya lo hemos leído también en Pablo, es los últimos tiempos, los posteros, los que ya son para el final, los que ya no nos permiten ver más, se van a marcar, se van a mostrar por los falsos cristos, los falsos maestros, por los burladores, por los que desprecian, por los pecadores, etc. No nos va a decir, va a haber una época en que ya no va a haber nada de esto, pero vamos a seguir esperando nuevas cosas. O no va a decir, ahora vamos a estar sin nada y lo vamos a estar pasando muy bien, pero después lo vamos a pasar muy mal. No, todos los postreros tiempos, todo lo que es la era cristiana, en el tiempo en el que estamos viviendo, lo vamos a tener que compartir con la extensión del reino de los cielos, la salvación de pecadores, y a la misma vez los falsos maestros que estarán rondando por todo alrededor todo el tiempo. Entonces, en estos postreros tiempos habrá, como dice aquí, versículo 18, burladores que andarán según sus malvados deseos. Nos gustaría pensar
que habrá tiempos buenos, tiempos de paz, tiempos de armonía. Pero si lo pensáis así, os estáis engañando, porque no los va a haber. Quizá podamos encontrar que hay tiempos de mejor vida. La vida aquí en España, de momento, es bastante placentera. No sufrimos la persecución, ni podemos ver fundamentalistas que nos cortan el cuello, ni podemos vernos prisioneros en cisternas, como está ocurriendo en algunos lugares del mundo. Esas 50 países de gran persecución que oramos, recordamos de manera regular. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de tranquilidad, pero es verdad que en este tiempo de tranquilidad podemos ver los falsos maestros, las falsas enseñanzas, aquellos que se presentan como apóstoles, pero en realidad son herejes que instruyen o nos introducen en errores fundamentales. Así que si estáis pensando que vamos a poder ser librados de estas cosas, Judas ya nos está advirtiendo que no va a ser así. No va a ser en el principio de los últimos tiempos o en el medio de los últimos tiempos, no, sino que en estos postreros tiempos, la venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, habrá burladores. Así que hoy tú, mañana tu descendencia y después, si el Señor lo permite, las nuevas generaciones tendrán que afrontar los mismos problemas que estaba afrontando Timoteo, que estaba afrontando Judas, que estamos afrontando nosotros y que seguiremos afrontando. Si no ves engaños, si no ves burla, si no ves desprecio, si no ves persecución, entonces a lo mejor es que no estás en el lugar correcto. A lo mejor estás en el otro bando. Pero si lo que estás viendo es persecución, y lo que estás viendo son burladores, y el desprecio del Evangelio, y los falsos maestros, entonces estás en el lugar adecuado, porque es lo que se nos define. Nos define que estaremos en el lugar donde se va a despreciar la verdad, y donde se va a perseguir el Evangelio, y donde va a haber confusión, y donde va a haber daño. Esto nos marca la buena dirección. Es como cuando nos dice, vamos a tomar el camino que nos lleva al cielo. Hay dos caminos que nos llevan al cielo. Si tú estás en el camino fácil, el camino ancho, el camino placentero, el cómodo, y podrás decir, no, este camino es ancho, es placentero, es cómodo, tengo todo lo que yo busco, todo lo que desea mi corazón, entonces te tendrás que preguntar, este no es el camino correcto. Este no te lleva al lugar que tú esperas. Ahora, si tú te encuentras que tu vida es un camino estrecho, pedregoso, con dificultades, con tensiones, con luchas, con ataques del maligno, seducción del mundo, la feria de las vanidades, etcétera, etcétera, entonces dirás, estoy en el lugar correcto, este es el camino. Porque el Señor Jesucristo nos dice, hay un camino ancho que lleva a perdición y hay un camino estrecho que lleva a salvación. ¿En qué camino estás? ¿Cuál es el camino que estás siguiendo hoy en día? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes bien en el mundo? ¿Estás satisfecho? ¿Ves que no tienes ninguna necesidad? Pregúntate entonces, ¿qué dirección has tomado? Pues lo mismo nos está diciendo con respecto a los burladores y los que desprecian la verdad. ¿Ves que hay falsos maestros, que hay ataques a las Escrituras, que intentan destruir la autoridad de los apóstoles, que intentan quitarnos el fundamento de la Iglesia, que es la palabra de Dios? ¿Encuentras esto? Pues esto es una buena señal. Porque esto es lo que nos estaba diciendo Judas, y nos dice Pablo, y nos dicen los demás, que habría de ocurrir. Nuestra época, por tanto, se caracteriza por todos esos falsos maestros que vienen en medio de nosotros. La oposición, de una manera general. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el Señor Jesús lo ha avisado una y otra vez. Incluso dice, fijaros bien, incluso vendrán tiempos donde vendrán falsos cristos, que dirán, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Fijaros hasta qué punto la Iglesia cristiana tiene que afrontar los peligros. Que nos vamos a encontrar que hay gente que está diciendo constantemente, yo os voy a salvar, yo soy vuestro liberador, para desviarnos de la atención de que el verdadero liberador es Cristo. Claro, no va a venir presentándose con todo el desprecio de un Satanás, sino como un ángel de luz, o como una corredentora. Y lo que nosotros tendremos que decir, no, esto ya nos advirtió el Señor, que vendrían todos estos falsos engañadores para desviarnos de la cruz.
Y lo que nosotros tendremos que hacer es, estamos seguros de que la cruz es el remedio para la salvación de nuestras almas, porque todo este mundo lo quiere atacar y lo quiere destruir. Entonces estamos en la certeza, vendrán lobos rapaces, que entrarán en medio del rebaño y que querrán destruir. Se cubrirán con pieles de corderos y aparentarán que son parecidos o iguales a nosotros, pero en realidad lo que vienen es a destruir el pueblo de Dios, y el Señor Jesucristo ya lo estaba diciendo. No vendrán esos falsos pastores que saltan el rebaño, se aprovechan de las ovejas. El buen pastor no es así. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y el buen pastor llama a sus ovejas y éstas le siguen y él va adelante y conocen su voz y saben dónde se dirigen. Nosotros estamos en el buen camino si vemos que hay lobos, si vemos que hay falsos pastores, si intentan hacernos daño. La oposición y la persecución, la pobreza y las dificultades no son el principal, son el principal peligro, pero no es lo único. Podemos llegar y decir, se levanta el Islam que persigue a los cristianos en diferentes partes del mundo. Y podemos encontrarnos el desprecio de un mundo pagano como este que ataca la familia y la ética y los principios fundamentales, etcétera, etcétera. Pero esto no es lo principal, esto no es lo más importante. Lo más grave son los burladores, son los engañadores, son los que están y quieren dividir a la iglesia desde dentro. Podremos levantar muros que nos protejan del Islam, por ejemplo, o de religiones que nos atacan, o de un ateísmo fiero que esté a nuestro alrededor. Podemos levantar muros contra este mundo pagano, sexual, dañino para nuestras almas y protegernos. Pero en realidad, el grave peligro de los últimos tiempos para la Iglesia son los falsos maestros. Son aquellos que aparentan ser lo que no son y que están intentando introducir doctrinas para minar la verdad del Evangelio. Podríamos pensar que esto incluye el catolicismo, el ecumenismo, pasando por las sectas y pasando por el liberalismo, y errores camuflados en medio de nosotros que minan nuestra fe. A eso es donde nosotros tenemos que estar advertidos de una manera especial. No a los ataques directos del maligno, sino a los indirectos que vienen contra nosotros, que intentan dañar nuestra relación con el Señor. ¿Veis esto una característica importante? No os preocupéis. Si podéis ver todo esto a vuestro alrededor, es porque se está marcando el lugar donde nos encontramos. Y podemos ver la certeza, cuanta más fidelidad a la palabra del Señor, más fidelidad a las Escrituras, si os remetís una y otra vez a la palabra de Dios, estarán seguras vuestras almas. Y entonces Judas nos da unas cuantas características, como en otras ocasiones a lo largo de esta subcorta carta nos ha hecho. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Ya nos ha dicho acerca de los burladores. En aquellos posteriores tiempos habrá burladores, gente que se burla. Lo que tendríamos que añadir a todo lo demás que se ha dicho a lo largo de toda la Escritura. La burla ha sido constante. Una de las cosas que viene enseguida a mi mente es cuando salieron unos cuantos jovenzuelos insultando a Eliseo. ¿Recordáis en el Antiguo Testamento que sale Eliseo justo cuando ha entrado en su ministerio? Elías ha sido arrebatado y su manto ha pasado a su discípulo Eliseo, y justo cuando empieza su ministerio aparecen unos jóvenes diciéndole calvo, 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 burlándose de él. Bueno, esta es una de las características que nos vamos a encontrar a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, los que se burlan. ¿Recordáis cuando se estaban levantando los muros de Jerusalén con Esdras y con Nehemías? Y venían todos los que estaban a su alrededor y se burlaban de ellos. Esto lo tira el viento. Esto no tiene ningún sostén, burlas. ¿Recordáis lo que el Señor Jesucristo tiene que experimentar cuando se acercan a su alrededor y se burlan? Lo podéis ver cuando estaba en la cruz y se burlaban de Él. Baja de la cruz si es que dices que eres Salvador y que tienes poder, etcétera, etcétera. La burla es constante y va a ser constante a lo largo de nuestra vida cristiana.
No solamente porque ya lo hicieron con los profetas, lo hicieron con el Señor Jesucristo, sino que lo hacían con el apóstol Pablo. Pablo constantemente tuvo que defender su ministerio por los ataques y por los desprecios que le estaban haciendo. Esto va a ser, por tanto, una realidad en la vida, en el tiempo en que nosotros vivimos. La burla, el desprecio. Es que vale la pena ser cristiano y dedicas un domingo a ir a un culto y lees este tipo de literatura y no vas al cine o vas a los lugares donde yo voy, no te diviertes de la manera que yo me divierto, no eres parte del mundo, no disfrutas de las cosas buenas del mundo. Vaya unos religiosos, vaya unos fanáticos, vaya unos ciegos. Burlas. Pero esto es lo que se describe en los últimos tiempos para el pueblo de Dios. Que andan, dice, burladores que, dice más adelante, andan según sus malvados deseos. En realidad no es el deseo ni la voluntad del Señor, sino de los propios suyos que vienen de su corazón. No se confirman la verdad por los hechos, sino por los sentimientos y deseos profundos de su corazón. Vienen buscando su propia riqueza, su propia ambición. Su Dios, dice en cierto lugar también el apóstol Pablo, son sus estómagos. Esto es lo que hace, salir de su propio interior la lujuria, sus malvados deseos de este versículo 18, que ya lo confirmábamos en versículos anteriores. Podrán decir cosas correctas, pero las intenciones son otras. ¿No os habéis dado cuenta muchas veces que alguien puede estar diciendo la verdad con una intención maligna? Y esto es lo que está ocurriendo, que gente puede estar diciendo cosas correctas, pero con intenciones malignas, movidos por unos deseos internos, las motivaciones pecaminosas de su corazón. Hay un refrán español que dice que no aceptes del diablo ni aun la verdad. ¿Por qué? Porque hay astucia, porque hay engaño, porque hay intenciones. Y podrán decirnos cosas en verdad, pero para darnos un giro, énfasis exagerados en ciertos conceptos para retorcer lo fundamental en otros. No debe de sorprendernos. Esto va a ser una realidad en estos últimos tiempos. En tercer lugar, nos dice que son gente que intenta dividirnos, divisionarios. Intentan dividir. Mirad, la mayor fuerza que puede hacer Satanás en el mundo cristiano es dividirlo. Y el mayor problema que nosotros tenemos en una iglesia como la nuestra es la división. Que el diablo venga y nos divida por sentimientos, por opiniones, por énfasis. Yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, etcétera, etcétera. Con sus engaños y sus astucias, lo que quieren es que nuestra fuerza única sea dividida. ¿Quieres a Cristo? Bueno, está bien que sigas al Señor Jesucristo, pero también podrías hacer esto o aquello otro, o tener esta ayuda, o tener esta corredentora, etcétera, etcétera. Están poniendo, por ejemplo, la verdad de las Escrituras. ¿Crees las Escrituras? Está bien que tenga las Escrituras, pero ¿por qué no otro tipo de experiencia, otro tipo de libros? Y entonces tenemos sistemas que nos dicen Cristo sí y a la misma vez la corredentora, la Virgen. Sí, la Biblia sí, pero ¿por qué no también tener el Corán o la revista La Atalaya o otros libros, etcétera? Y constantemente vamos a tener que afrontar los errores y doctrinas dentro de la misma iglesia que lo que intentan causar es la división del mundo cristiano o de la iglesia. Opiniones y preferencias. Que podamos poner nuestro énfasis y nuestro descanso en hombres y no en el Señor Jesucristo. Yo soy de aquel que predica mejor o que tiene mejor doctrina o que tiene más seguidores en Facebook. Constantemente vamos a encontrarnos con estos ataques, porque una de las cosas que nos divide o que nos define en este mundo es la división. Si algo nos caracteriza es la constante división de la iglesia, del pueblo de Dios. Damos gracias que en la misericordia esto también produce reproducción. Las iglesias se dividen y se extienden, pero la división siempre es maligna y siempre es de daño, porque es una de las características de los postreros tiempos.
Y nos añade, además, en cuarto lugar, sensuales, que no tienen el espíritu, sensuales, carnales, mundanos. Cuán terrible es que encontremos en medio de estos tiempos cristianos fervorosos, llenos de palabras del Evangelio, pero sus vidas son sensuales y pecaminosas e inmorales. ¿Cómo es posible que haya personas que puedan decir cristianos, no solamente que están en este lugar del púlpito, sino que están en otro lugar también, cristianos que se dicen cristianos de verdad que creen las Escrituras y que vivan de manera inmoral y codiciosa, con ambiciones y con actitudes que degradan el Evangelio de Dios? Pero esto es una de las características de los últimos tiempos en los que estamos, que se dicen a sí mismos ser espirituales, pero que su corazón no es nada espiritual y sus vidas y sus actos son totalmente carnales. Mucho del espíritu en los labios, pero su vida llena de inmundicia y de pecado y de burla y de desprecio. Esto es una realidad en el mundo cristiano. Tendremos que acabar con esto. No es simplemente cristiano que lleva el nombre de Cristo en la camiseta o un tatuaje en la piel o que tiene el nombre de Cristo en los labios y que lo pronuncia incluso de manera banal y superficial. No, cristiano es aquel que lo manifiesta con sus obras, que no es un hipócrita y que no es un falso y que intenta no solamente ser fiel en la palabra, sino fiel en los hechos. Pero no solamente los sensuales, sino que en quinto y último lugar nos dice que en realidad estos que definen en los últimos tiempos los engañadores y los falsos maestros, en realidad es que no tienen el espíritu. Y Pablo es claro cuando está escribiendo en Romanos, él nos dice en Romanos capítulo 8, el que no tiene el espíritu de Cristo es que no es de él. Y esto es algo que tú en esta tarde tienes que mirar en tu propio corazón. ¿Dices ser cristiano? ¿Dices que eres creyente? ¿Que eres discípulo de Cristo? ¿Que estás siguiendo a Cristo? Aparte de todas las demás características que ya hemos nombrado, ¿sientes la presencia del Espíritu en tu vida? No como algo místico, algo irreal, imaginario en tu cabeza, sino como una realidad. ¿Estás caminando, estás siguiendo, te está llevando el Espíritu de Cristo? ¿Cuál es el concepto de vida cristiana que tienes? ¿Seguir tus propios caminos a tu propio capricho o hacer la voluntad del Señor, tal como nos muestra la palabra de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo? Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no puede esperar nada de cambio en su vida. Podrás tener pequeños intentos, algunos esfuerzos, algún que otro cambio en tu vida, alguna actitud, quizá que vengas de vez en cuando a la iglesia, quizá que leas en algunos espacios de tus vacaciones las Escrituras, pero eso te va a mostrar que no estás en la buena dirección. El que tiene el Espíritu de Cristo piensa espiritualmente y busca las cosas que son del Espíritu y comprende las Escrituras de manera espiritual, porque para entender las Escrituras hay que hacerlo espiritualmente. Si tienes el Espíritu de Cristo, si realmente eres creyente y tienes el Espíritu de Dios en tu vida y en tu corazón y en tu mente, a la hora de entender las Escrituras, a la hora de obrar, a la hora de actuar, podrás ver que ya no eres como el resto del mundo, sino de una forma totalmente distinta. Tú también, tú como creyente, debes de tener el Espíritu de Cristo en tu vida de una manera real. Debes de sentirlo. ¿Qué es lo que nos dice entonces? Bueno, por una parte tenemos la preocupación, estamos preocupados, hay burladores, hay engañadores, hay daño, hay sufrimiento, hay luchas, tenemos conflictos, pero a la misma vez son señales buenas. Estamos en buena dirección. En los últimos tiempos, hasta que venga el Señor Jesucristo, habrá lucha, habrá conflictos, habrá necesidades. Pero no os preocupéis, porque yo ya he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo, y estaré con vosotros hasta los últimos momentos. Así que, claro que sí, tenemos que analizarnos dónde estamos, a quién seguimos,
¿Qué es lo que nos ilumina? ¿Qué es lo que nos fortalece del Espíritu? Claro que sí, que tendremos que tener estas cosas, pero con una plena confianza de que ya nada ni nadie nos podrá apartar de aquel que nos tiene ya sosteniéndonos en sus manos. Amén.